Dice la Escritura, Primero de Reyes, capítulo 17, versículo número 18 en adelante, del 18 al 16. Del 8 al 16, perdón. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que la beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Hoy venimos delante de ti y hoy te pedimos, Señor bendito, ven y habla a nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestro interior, Señor. Que tu presencia, Señor Dios, toque lo más profundo del corazón de cada uno de los que estamos en este lugar, de cada uno de los que escuchamos tu palabra, Dios, que podamos recibirla, Dios, con un corazón dispuesto a obedecerte, con un corazón dispuesto a vivir para ti, con un corazón que ama y que cree, Señor, en tu nombre, y que cree, Señor, en ese Dios de misericordia y de fidelidad. Espíritu Santo, háblanos a través de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, esta mañana yo quiero compartirle acerca de este mensaje, el texto que acabamos de leer. Podemos nosotros verlo y quiero compartir esta palabra. Le he puesto por título, no siempre le digo el título, pero le he puesto por título: la viuda de Sarepta. Bueno, y le puse un poquito más, ¿verdad? Fe y provisión sobrenatural. La viuda de Sarepta, fe y provisión sobrenatural. Acabamos de leer ahorita este pasaje, y sabe, hay momentos en los que pareciera que Dios no está viendo lo que nosotros estamos viendo. Hay momentos en la vida en que parece que Dios está en otro lugar, o que Dios no se ha enterado de la situación o del problema que nosotros estamos pasando, o de la dificultad de lo que está enfrente de nosotros. Hay cosas que de pronto nos resultan a nosotros difíciles de entender, y sentimos como si Dios estuviera lejano, ¿sí? Bueno, no sé si nada más a mí me pasa, pero yo creo que todos hemos experimentado de pronto en nuestra relación con Dios ese tipo de vida. Y sabes, cuando nosotros vemos esto, nos preguntamos: ¿realmente se dará cuenta Dios de mi situación? O sea, yo sí creo que Dios existe y sí creo que Él nos conoce a todos, pero de pronto pensamos en contexto de grupo, ¿verdad? Decimos: sí, Dios puede venir y hablarnos, ¿verdad? Pero a mí en lo personal, ¿de veras Dios conoce
lo que yo estoy viviendo? Y llegan este tipo de preguntas a nuestra vida. La historia de la viuda de Sarepta es una historia que nos describe una situación un tanto particular. Esta historia nos habla nos habla del profeta Elías. El profeta está viviendo un tiempo en el cual Dios ha mandado una sequía intensa en toda aquella región como parte de un juicio de Dios para que el pueblo responda. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, no estaba obedeciendo al Señor. Era un tiempo en el cual se habían ido detrás de dioses paganos, de los Baales, ¿sí? Y ellos habían desobedecido a Dios abiertamente, se habían alejado. Y cuando viene este juicio, Dios le habla al profeta y le dice: vete a esta ciudad, vete a Sarepta, a la región en donde está esta ciudad, vas a ir ahí porque yo he preparado, yo le he hablado a una mujer viuda para que esta mujer te sustente en este tiempo. Y mire, no era precisamente una mujer viuda acaudalada, ¿verdad? De mucho dinero, ¿verdad? Y que Dios le habló para que lo mantuviera. No, mire, en aquel tiempo la situación no era tan diferente del día de hoy, pero aún era más crítica. Una mujer en una condición de viudez estaba a expensas de la ayuda de los demás. Y estaban viviendo en un país, en una región donde esa fuerte sequía estaba minando mucho la economía de todas las personas en toda la región. Entonces imagínese, en medio de una economía difícil, en medio de un tiempo donde no había cultivos, en medio de un tiempo donde a la mujer se le discriminaba. Imagínese a esta mujer, ¿sí? Con un hijo, y con un hijo pequeño, porque si el hijo hubiese estado en edad de trabajar, ese hijo sería quien se encargaría de mantener o de sostener a su mamá, pero era ella la que se encargaba de sostenerlo. Ahora, esta condición no era menor, ¿sí? Esta mujer no encontraba la manera de sostenerse, pero dice la escritura que Dios le habló al profeta y le dijo: yo le he hablado al corazón de una mujer, ¿sí? Esta mujer no era del pueblo de Dios. Esta mujer estaba en la región en la ciudad de Sarepta, por ahí en la región de Sidón. Es un lugar donde se adoraba a Baal. Era un lugar pagano, era un lugar que no conocían a Dios. Y aún así, Dios viene y le habla a esta mujer. Dios viene y toca el corazón de esta mujer. ¿De qué manera? No lo sé, pero le habla al corazón de esta mujer. Dios había preparado algo. Cuando vemos esta parte, eso nos tiene que hablar muchas cosas a nosotros. Nos enseña que Dios no está limitado por una situación geográfica. Dios no está limitado por una situación cultural. Dios no está limitado por las cosas que a nosotros nos limitan. Ese es Dios hablando en esta parte. Ese es el Dios que viene y que le dice a Elías: ve y llega a esta casa. Ahora, llega el profeta. Acabamos de leer la historia. ¿Qué es lo que está hablando? Dice: una mujer que era viuda y que tenía un hijo. Ni siquiera era sola, sino tenía un hijo. Esta mujer no tenía recursos. Y llega el profeta, el hombre, el varón de Dios, ¿verdad? Llega y a donde Dios lo dirige. Y sabes, Dios no se equivoca. Yo no sé qué pasó por la cabeza del profeta, ¿verdad? Porque el profeta también llevaba sed y llevaba hambre. Y llega al lugar donde Dios le dirigió. Y no sé, cuando dice: yo te voy a proveer a través de una mujer que es viuda, ¿verdad? A lo mejor pensaríamos en nuestra expectativa humana. Si Dios te dice: mira, yo te voy a mostrar una persona y te voy a proveer a través de esa persona. Dice: ok, supongo que la persona, ¿verdad?, tiene bienes materiales que puedan suplir esa necesidad. Pero llega y resulta que era una mujer viuda y tenía un hijo. Y cuando llega y le pide de beber, la mujer va para traerle un vaso con agua. Pero dice la escritura que cuando iba de camino le dice: oye, y si se te atraviesa una torta de camino, ¿verdad?, ahí te la encargo, ¿no? Y la mujer, tal vez al punto de llorar, le dice a este hombre que va conociendo en ese momento, le dice: mira,
te voy a decir la verdad. Soy una mujer viuda, estoy viviendo una situación muy difícil, muy complicada, y en ese momento el puñado de trigo que yo tenía estaba a punto de llevar estos leños para cocer un pequeño pan y comer mi hijo y yo y dejarnos morir, porque no tenemos nada más que comer y no encontramos algo de donde tomarnos, ¿sí? Pero sabes, Dios no se equivoca. Dios había hablado acerca de esto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que no está limitado por mis limitaciones, por mis capacidades, por mis recursos. A veces no tenemos recursos, y no me refiero solamente a la parte económica. A veces no tenemos los recursos emocionales para poder sobrellevar una situación. A veces no tenemos los recursos espirituales para aferrarnos a algo, ¿verdad? Decimos, híjole, me llegó el momento de crisis y no tengo cómo enfrentar esa crisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé cómo reaccionar, no sé de qué manera sobrellevar esto que está ocurriendo en casa o en el trabajo, en la familia, en la iglesia, donde sea. Y nos encontramos en esta condición. Y llega el profeta a este lugar y nos damos cuenta que Dios va, y para Dios no es una limitante el que esta mujer sea una mujer pobre. Para Dios no es una limitante que sea una mujer viuda y que no tenga un recurso apropiado para llevar la tarea que le había dicho al profeta. Es Dios, ¿sí? Envía al profeta a este lugar. Y mire, cuando ellos llegan ahí, sin importar quiénes seamos nosotros, sin importar lo que nosotros tengamos, Él puede hacer las cosas. ¿Sabe? Cuando Dios llama en medio de la escasez, cuando Dios nos habla en medio de un tiempo de crisis, sabemos que es la mano de Dios la que va a obrar. Sarepta es una ciudad pagana que está ubicada cerca de Israel, pero está en un lugar donde es conocido por la adoración a Baal. Y sabe, eso significa que el alcance que Dios tiene no es solamente para un pequeño grupo. A veces nosotros pensamos que Dios solamente puede obrar aquí, ¿sí? En este entorno, ¿sí? Que Dios solamente puede usarnos aquí en la iglesia. Cuando hablamos de servir a Dios, cuando hablamos de mostrar el amor de Dios, a veces pensamos que eso es en este entorno, ¿verdad? Pero ¿sabe que Dios no está delimitado por las paredes? ¿Sabe que Dios no está delimitado ni siquiera por las barreras de religión? Dios no está limitado por eso. Y esta historia nos habla acerca de eso. Y ahorita vamos a ir para allá, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a esta parte, nosotros podemos ver cómo Dios va mucho más allá de los límites de su pueblo escogido. Dios va y alcanza a una mujer que estaba en un pueblo idólatra. Y en medio de su necesidad, Dios tiene un propósito, y no solamente con esa mujer, sino un propósito que va mucho más allá. Mientras en Israel había muchas viudas, Dios envió a Elías a una mujer en territorio extranjero. Y esto nos dice algo que tenemos que marcar en nuestro corazón. Dios no está limitado por nuestras expectativas ni por las fronteras humanas. Dios no está limitado por nuestras expectativas. A veces nuestras expectativas son chiquitas, ¿sí? A veces nuestras capacidades son pocas, ¿sí? Pero sabe, yo le he contado, cuando Dios nos envió aquí a Loreto y llegamos aquí, es sabido por usted, y si no, pues hoy sépalo, ¿verdad? Que nosotros no iniciamos el diseño de este recinto. Nosotros estábamos de aquel lado y el pastor, el hermano Chuck, es el que comenzó. Cuando le preguntamos, hermano, ¿por qué lo hizo de este tamaño? Pues porque Dios me dijo, ¿no? Fue la respuesta del hermano. Y sabe, para mí es algo, yo le encontré mucho sentido, porque si a mí me han mandado aquí, ¿sí? Cuando llegamos, hay algunos por aquí que están desde que nosotros llegamos hace casi ya 13 años,
Y en realidad, por la capacidad de los que estaban aquí, de los que estábamos aquí, por la cantidad de los que estábamos aquí, muy posiblemente yo hubiera comenzado haciendo un espacio, un edificio de menos de la mitad de lo que tenemos aquí, ¿sí? ¿Para qué? Para terminarlo, para decir, ok, listo, estamos visionando que nos podemos triplicar, ¿verdad? Y cabemos perfectamente en este espacio. Y posiblemente hubiera sido así. Pero sabe, Dios no está limitado por mis expectativas. Dios no está limitado por mis capacidades o por nuestras capacidades. Dios va más allá de eso. Y sabe, Dios, siempre digo, bueno, Dios tuvo que delimitar el espacio, porque si no yo lo hubiera hecho más chiquito. Entonces cuando ya lo hace de ese tamaño, yo descansé y dije, bueno, Dios tiene un plan, yo simplemente voy a caminar en lo que Dios vaya poniendo delante de mí. Y Dios lo ha ido haciendo de esa manera. Y en esta ocasión nosotros vemos como Dios no se detuvo en la expectativa o en la frontera humana de estas cosas. Cuando, imagínense esta mujer era viuda, estaba en esta condición vulnerable, estaba en una situación donde estaba por ir a la muerte, estaba por ir ya darse por vencida y rendirse. Ella dijo, ok, comemos algo y nos morimos de hambre, ¿sí? No hay más, no veo salida, no hay otra opción para mí. Y esa mujer mira esta parte, y en eso nosotros de repente vemos cómo Dios envía a este hombre. A veces en nuestras vidas Dios nos llama en momentos en los que no vemos nosotros la salida. Dios nos llama no en el mejor momento, ¿sí? ¿Se ha dado cuenta? Muchas veces nosotros decimos, es que todavía no me siento preparado, cuando nos invitan a hacer algo para el Señor. Muchas veces detenemos muchas cosas porque sentimos que todavía no estamos listos. Pero si hay una constante en la palabra de Dios, es que Dios nos llama en lo que para nosotros es el momento más inoportuno. Dios nos llama muchas veces en situaciones adversas. Dios nos llama en situaciones en las cuales nosotros pensamos que es el final de algo. Decimos, es que no queda más. Y ahí Dios llama a hacer algo. Dios llamó a esta viuda a sostener a este profeta, ¿sí? Imagínense, debería ser al revés, ¿verdad? Que este hombre de Dios llegara y trajera provisión a aquella casa, y en un sentido lo hizo, pero el llamado era para esta mujer viuda, ¿sí? A creer en la palabra que Dios tenía. A veces nosotros estamos en ese lugar, ¿sí? Quizá hoy puedas sentir que estás al borde de la situación en la cual tú te encuentras en tu vida, en tu relación de familia o de trabajo, o simplemente por los años que tienes en la vida. A veces llegamos a ese punto, ¿verdad? Donde decimos, ¿y qué he hecho en la vida? ¿No? Y casi nos da por llorar al voltear hacia atrás, ¿verdad? Porque de pronto sentimos que no hemos hecho gran cosa en la vida. Pero sabes, Dios está en esos lugares también. Dios está en esos momentos también. Dios está ahí aún después de una terrible decisión que puedas haber tomado en la vida. Dios está ahí. Dios permanece ahí. ¿Sabes? La segunda cosa que yo veo en este pasaje es esta fe que obedece en lo poco. Imagina a esta mujer escuchando al profeta decirle que le prepare algo, y le dice, ¿sabes qué? Dios te va a proveer, pero primero hazme una tortita, ¿verdad? Y me la sirves, y después ustedes comen y no va a faltar para ustedes, ¿sí? Imagina lo que eso significa, ¿sí? Oye, le acabo de decir a este hombre que lo único que tengo es este puñado de trigo, que lo voy a hacer un pan para comer mi hijo y yo, y después nos vamos a dejar morir. Y él me está diciendo, sí, pero Dios dice que te va a proveer y que no te va a faltar, ¿sí? Pero hazme primero un pan a mí y después ustedes comen. Imagina esa parte. Es chocante realmente a nuestra cabeza, ¿sí? Nosotros, y más en nuestra cultura, ¿verdad? Tratamos siempre de que coman primero las personas más vulnerables.
Hay algunas regiones en nuestro país incluso donde la cultura es diferente. Primero come el que tiene que tener fuerza para trabajar, ¿verdad? Pero en general, donde nosotros vivimos, la cultura nos dicta que siempre nosotros damos prioridad a aquel que tiene mayor carencia, mayor necesidad. Pero en este caso Dios viene y le habla y le dice a través del profeta: sírveme a mí primero, ¿sí? ¿Sabes qué valiosa es la fe que obedece en lo poco? Cuando nosotros estamos sin ningún problema, cuando disponemos de todo el tiempo, cuando disponemos de recursos económicos holgados, cuando disponemos de salud, ¿sí? Cuando disponemos de todas estas cosas y Dios nos pide algo, no es tan difícil que nosotros respondamos y digamos: sí, claro que sí, Señor, sí, tengo todo el tiempo del mundo, por supuesto que te doy tiempo, ¿verdad? Cuando Dios dice: oye, ¿a quién puede ayudar para esto? Yo voy ahí, ¿verdad? Pero ¿y qué tal cuando no tenemos los recursos económicos? ¿Qué tal cuando no tenemos la capacidad en nuestro cuerpo de salud? No nos sentimos de la mejor manera, ¿verdad? Generalmente decimos: no, es que hoy no me siento bien, ¿sí? Hoy no ando muy bien de esto, ¿verdad? Me ha ido mal en esto y en aquello. ¿Cómo voy a andar ahí? No, ahorita no. Cuando todo esté bien, entonces yo me apunto. Pero sabes que hay algo de virtud cuando tú y yo respondemos a Dios con fe en el tiempo donde hay poco de lo que tú quieras, de dinero, de tiempo, de capacidad, de experiencia, de lo que tú quieras. A veces no tenemos lo suficiente, pero cuando Dios nos llama y nosotros, en lugar de voltear a ver al hombre, volteamos a ver a Dios que mandó al hombre para hablarte esa palabra, las cosas cambian. La viuda no tenía antecedentes de las obras de Dios en su vida porque ella pertenecía a un pueblo ajeno al pueblo de Dios. A ella no le había tocado ver a Dios abriendo el mar. A ella no le había tocado ver grandes obras impresionantes de parte de Dios delante de ella. No, pero ella estaba en un punto donde no tenía para dónde ir. Y cuando ella, por eso Dios dice que le habló, ya le había hablado, algo en su corazón se estaba moviendo. Y cuando llega este hombre y le dice: el Dios de Israel, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, dice que si tú haces esto, Él no te dejará. Esta mujer voltea y con fe, no con cosas en la mano de donde agarrarse, sino simple y sencillamente poniendo su fe humildemente en el Señor, ella responde de una manera positiva, ¿sí? Cuando Elías le asegura que Dios no dejará que le falte ni la harina ni el aceite, ella decide obedecer. Decide obedecer. Porque sabes, hermano, una de las grandes bendiciones de Dios es que tú y yo tenemos la capacidad de decidir las cosas. Entonces, cuando Dios nos llama, Él está esperando que nosotros decidamos obedecerlo a Él, caminar en pos de Él. Esta obediencia demuestra que la fe no siempre requiere entender todo para poder operar en nosotros. Muchas veces no vamos a entender lo que está ocurriendo. Muchas veces va a ser para nosotros algo difícil, porque siempre queremos entender. Bueno, pero ¿y cómo le va a hacer Dios? ¿Sí? Y si yo decido apartar tiempo para Él, en lugar de trabajar, pues como decíamos, ¿verdad?, de gallo a grillo, ¿verdad?, en lugar de trabajar desde que está oscuro hasta que ya se volvió a oscurecer. ¿Y qué si confío en Dios y aparto un tiempo en mi día para buscar al Señor? ¿Y qué si confío en Dios y aparto un tiempo en mi día para pastorear y para dirigir a mi familia? ¿Y qué si decido confiar en Dios y comienzo yo a ponerlo a Él en primer lugar y rechazo incluso oportunidades de trabajo que ofenden a Dios, oportunidades de negocio que ofenden al Señor? ¿Y qué si hago eso? ¿Sí? Eso se llama fe, hermano. Porque cuando estamos en el tiempo de carencia, se lo digo, hermano, por experiencia,
corremos nosotros y tenemos esta disyuntiva de decir, híjole, ¿y si trabajo más y más y más? Y si dejo, y empezamos a cortar cosas, ¿verdad? Empezamos a dejar la tele, luego no nos alcanza el tiempo, empezamos a dejar el tiempo con la familia y no me alcanza el tiempo, y empezamos a dejar el tiempo con Dios. ¿Y qué cree? No me alcanza el tiempo y no me alcanzan ni los recursos tampoco. Porque no se trata de eso, sino se trata de conocer a Dios en el tiempo de intimidad. Se trata de creerle a Dios y caminar en obediencia, ¿sí? Él puede multiplicar aún aquellas cosas, ¿sí?, que para nosotros son imposibles. La provisión, número 3, la provisión sobrenatural de un Dios fiel. Es lo que esta mujer vio en este lugar, ¿sí? Aquí está la parte que nos asombra a nosotros. Cuando nosotros vemos cómo Dios fue fiel y provee aceite y provee harina, y aquello no paró, y aquello continuó una y otra vez, y aquello no bajó. En el tiempo que había esta escasez, Dios fue fiel y cumplió su palabra y no faltó. Ahora, no llegó un tráiler con costales de harina, ¿verdad? No llegó un tráiler con cajas de aceite para aquella mujer. No pasó eso. La promesa de Dios fue que la vasija que contenía la harina no se iba a agotar. Entonces, ¿cuánto tenía? Hermano, no espera que Dios va a venir, ¿verdad? Y usted abre su cuenta de banco y de repente le aparecen 20 millones, ¿verdad? Listo, ¿no? Ella tenía una vasija. ¿Y qué tuvo después de haber obedecido a Dios? Una vasija llena, ¿sí? Un frasco de aceite lleno, ¿sí? El milagro no estaba en la cantidad, sino en la provisión que no paraba de parte de Dios. Y ella pudo cocinar para ella, para su hijo, para el profeta, ¿sí? Todo ese tiempo que Dios estuvo ahí, Dios trajo provisión en medio de esto. Mira, a veces, y a veces no, nos pasa esto, ¿verdad? Yo no sé por qué Dios hace eso, pero bueno, Él es Dios, ¿verdad? No yo. Pero muchas veces, ¿cuántas veces? Sabemos que Dios va a proveer, pero Dios provee a veces hasta el momento, ¿verdad? Y nosotros quisiéramos tener la certeza mucho tiempo antes, ¿verdad? O decir, no, ya Dios me mandó el cheque, ¿verdad? Ahí lo traigo, ¿no? Ya para el mes que entra, cuando se ocupe, ahí está, ¿verdad? No, a veces Dios lo provee ese día, ¿verdad? A veces Dios provee las cosas momentos antes. A veces tú piensas que no tienes la capacidad, y efectivamente no tienes la capacidad para sobrellevar un momento de crisis, pero en el momento Dios trae provisión para tu vida y palabras sabias vienen a tu corazón y una paz inunda tu corazón. A veces decimos, yo no sé qué haría, yo no podría soportar si me pasara esto y esto y esto. Y efectivamente no podrías soportar, pero el día que te llega a pasar, si llega a pasar, ¿verdad? Aquello, ¿qué crees? Dios está ahí y provee la capacidad para que lo puedas sobrellevar. A lo mejor ahorita no tienes la capacidad, porque ahorita no lo necesitas, ¿sí? ¿Para qué quieres costales de harina? ¿Sí? ¿Para que se echen a perder? No, Dios provee en el momento que se necesita y todo lo que se necesita. ¿Para quién? Para aquellos que son capaces de creer. Cuando nosotros vemos esta parte sobrenatural, que no falta la harina, que no falta nada de lo que ellos necesitan, vemos a Dios cumpliendo su palabra. Pero este milagro no solamente nos mostraba la provisión de Dios para una mujer en esa condición. Este milagro Jesús lo toma, Lucas capítulo 4 versículo 25. Lucas capítulo 4 versículo 25. Este milagro no solo trae provisión material, hermano. Jesús menciona esta historia ahí en Lucas 4:25 y dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, y cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Jesús usa esta historia diciendo que Dios envió a Elías a una viuda en Sarepta de Sidón, ¿sí? En lugar
de mandarlo a alguna viuda en Israel. Muchas viudas había en Israel, dijo Jesús, pero Dios decidió mandarlo a esta mujer. Y sabe, esto por supuesto que enfureció a la gente que estaba ahí, porque ellos se sentían especiales, ¿sí? Y efectivamente era un pueblo escogido por Dios. Pero Dios estaba mostrando que no se trata solamente de tener un título de pueblo escogido de Dios, sino que Dios no está limitado por esa parte, sino que Dios está buscando un corazón que tiene fe, que cree y que obedece a aquel que tiene la capacidad de proveer, aquel que tiene la capacidad de transformar las cosas, aún de traer y de crear donde no había nada. ¿Sabes? Esta mujer nos da esta lección a nosotros. No solamente fue provisión para ella, sino fue provisión para nosotros. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo. Nosotros que en otro tiempo nosotros no conocíamos a Dios y no éramos parte, ¿verdad?, de ese pueblo escogido de Dios que es la nación de Israel. Pero Cristo vino y extendió su gracia y su misericordia para todos nosotros. Sí, esta historia nos demuestra algo: que Dios responde a la fe, no al privilegio religioso ni a la nacionalidad. Dios responde a la fe. No es porque seas más güerito o más morenito, no es porque hables otro idioma, no es porque tienes mucho dinero, o no es tampoco porque no tienes, ¿verdad? Porque a veces pensamos eso, ¿verdad? Que Dios está siempre con el que no tiene capacidad económica. Hermano, no siempre es así. ¿Sí? Dios está con aquel que es humilde de corazón, sin importar su condición socioeconómica, cultural, nacional. No importa eso. Lo que importa es el corazón que nosotros tenemos delante de Dios. Sí, esta mujer se presenta, la viuda de Sarepta representa a todos aquellos que se sienten olvidados o fuera del alcance de Dios. Todos aquellos que dicen, para mí ya no hay. Sí, la verdad es que no encuentro una salida. Sí, Dios existe, pero no creo. Sí, no veo por dónde salir, no encuentro la puerta. Estoy hasta acá, ¿verdad? De problemas, de cansancio, de hartazgo tal vez, de tristeza, de desesperación, de lo que tú quieras. Esta mujer estaba en ese punto. Esta mujer que no merecía, hermano, pero que tampoco la gente en Israel merecía, ¿sí? Esa mujer que estaba ahí tuvo un corazón que cuando vino una palabra por la misericordia de Dios, esta mujer tuvo un corazón de creer a esta palabra que venía de parte de Dios. Y no solamente eso, sino que fue una fe, un creer de acuerdo al corazón de Dios. Es decir, un creer que nos lleva a obedecer, porque eso es lo que Dios estaba buscando. Cuando nosotros decimos, sí, yo creo, pero eso no mueve nuestra vida a obedecer, hermano, esa fe es dudosa. Santiago dice que es como la fe de los demonios. Suena feo, ¿verdad? Pero así dice. ¿Por qué? Porque dice, tú crees, pues haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? ¿Y a qué se refería Jesús? Que eso no fue suficiente. ¿Sí? Que la fe que Dios está buscando es una fe que desde lo profundo nos mueve a nosotros a caminar en la dirección de Dios. Que desde lo profundo nos hace cambiar nuestra actitud. Dios está buscando esa clase de fe en nosotros. Cuando Dios habla algo para tu vida, Dios está esperando que tú respondas, no solamente diciendo, no, es cierto, es verdad, sí, yo creo. Aquel pueblo tenía mucho conocimiento, Israel tenía mucho conocimiento. Donde vivía esta mujer no tenía nada de conocimiento, ni experiencia, ni antecedentes, ni historia de que Dios hiciera grandes maravillas entre ellos, nada de eso. Pero esta mujer, en su desesperación, con un corazón humilde, escuchó una palabra de Dios y dijo, voy a obedecer. Aunque no veía por dónde, aunque no veía la manera, ella decide obedecer. Y Dios habla a nuestra vida el día de hoy. Dios habla a nuestra vida en este tiempo. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo ante la voz de Dios? Porque Dios sigue hablando.
a nuestras vidas. Dios sigue hablando a nuestro corazón. Dios sigue dirigiendo nuestra vida. ¿Cómo estamos respondiendo? Esta mujer respondió y nos los pone en términos naturales o materiales para que veamos el tipo de respuesta que Dios busca. ¿Sí? Dios no está limitado en una cosa. Dios está esperando. Mira, a veces nosotros decimos, sí, hay muchas cosas por hacer aquí. Lo que falta es tiempo, ¿verdad? Hermano, la noticia es que, pues desde que yo me acuerdo, todos los días tienen 24 horas. ¿Sí? Hasta la fecha, a pesar de crisis, a pesar de abundancias, los días siguen teniendo 24 horas. Y eso es por ponerte un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Simplemente que nosotros decidimos poner nuestro tiempo en otro lugar. ¿Sí? No tienes tiempo para orar, hermano. ¿Sí? No tienes tiempo para orar. Pues agarra tu teléfono y regálalo, ¿verdad? Y vas a tener más tiempo para orar. ¿Sí? Porque todo ese tiempo que invertías tal vez en redes sociales, ahora vas a tener la oportunidad de ir delante de Dios y orar. De nada, hermano, ¿verdad? Ya te acabo de dar una solución. ¿Sí? Cuando Dios nos habla, Dios está esperando respuestas de nuestra parte. ¿Cuánta necesidad hay en gente que no ha conocido a Dios? ¿Sí? Oye, y yo ya he leído, ¿has leído Mateo 28 al final del Nuevo Testamento, del Evangelio de Mateo? Que dice, por tanto, dice la Escritura, ¿verdad? Mateo 28, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándolos, ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo sabemos, ¿verdad? Ya lo habíamos escuchado, ¿verdad? Pero ya sabías que esa palabra es para ti. Ya sabías que ese mandato es para ti. Y agarra tu mano y dice, sí, para mí, ¿verdad? Amén. Dios prometió que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. A mí me manda también a ir y predicar. Ahora, ¿lo creemos realmente? Porque si lo creemos, estaríamos el día de hoy buscando la manera de compartir el Evangelio de Cristo a todo lugar, a donde llegamos y a donde no podemos llegar. ¿Sí? Dios viene y habla a nuestras situaciones, en lo personal, en lo particular. Dios nos habla también como iglesia. Dios nos habla y nos llama a obedecer. ¿Sí? ¿Cuál es tu condición y tu situación el día de hoy? ¿Has respondido a Dios en medio de la dificultad? Yo te dejo 3 preguntas en esta mañana. La primera, ¿cómo reacciono cuando Dios me pide que confíe en Él con lo poco que tengo? ¿Sí? Con el poco tiempo que tienes, con los pocos recursos que tienes, con la poca experiencia que tienes, con la poca habilidad, ¿no?, que tengas en el área que tú digas. ¿Sí? ¿Cómo reaccionas cuando Dios te pide de esa parte? ¿Cómo reaccionas? ¿Sí? Segunda, ¿estoy limitando el poder de Dios en mi vida con mi incredulidad o con el miedo? ¿Estoy limitando a Dios cuando Él me llama? ¿Lo estoy limitando en mi vida por mi incredulidad o por mi temor? Porque a veces nos atemorizamos del futuro, ¿verdad? Pues sí lo puedo obedecer el día de hoy, pero ¿y mañana? ¿Sí? ¿Realmente Él responderá? ¿Realmente Él hará? ¿Sí? Y tercero, estoy dispuesto a obedecer incluso cuando no entiendo lo que está ocurriendo. Estoy dispuesto a obedecer al Señor y caminar, porque hermano, eso es fe. ¿Sí? Sarepta nos enseña que Dios no está limitado por lo que nosotros vemos o lo que tenemos. Él es capaz de proveer en medio de la sequía, en medio del hambre, en medio de la dificultad. Él es capaz de proveer. ¿Pero a quién? Aquel que se atreve a dar un paso, aquel que se atreve a escucharlo a Él y decir, yo voy a caminar con Dios. Dejemos a un lado los deseos de año nuevo, ¿verdad? Y convirtámoslos en propósitos delante de Dios. Porque un propósito lleva consigo un plan. Un propósito lleva acción y no solamente un mero deseo de que algo pase.
Dios está esperando obediencia de nosotros, que nosotros realmente no estemos vacilando entre dos caminos, sino que obedezcamos su palabra y caminemos en pos de Él. Yo le voy a pedir, póngase de pie en esta mañana. Cuando Dios viene y habla a nuestras vidas en medio de situaciones adversas o complicadas, en medio de crisis, en medio de tantas cosas que podemos atravesar, ¿cuál es nuestra respuesta delante de Él? Porque Dios espera siempre una respuesta de nuestra parte. Y no es porque Él no sepa algo. Él espera una respuesta porque Él espera que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Cuando Adán y Eva pecaron, un tiempo de crisis sin duda, cuando ellos, la cosa se sale de control, cuando ellos ven como aquel paraíso se cae, ¿verdad? Se derrumba, en aquel momento viene Dios como siempre lo hacía. Y no es que Dios andaba en otro lado y que Dios no se había enterado. Dios conocía perfectamente lo que había pasado, pero llega Dios y les habla, ¿sí? Y le habla a Adán: Adán, ¿dónde estás? ¿Sí? Ahora, ¿tú crees que Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que sabía dónde estaba Adán. Pero la pregunta era más para Adán, para que él supiera: ¿dónde estás? ¿Sí? Ven que te estoy llamando. ¿Sí? A veces somos así. A veces viene la crisis y la dificultad y nos escondemos y nos da temor. ¿Sí? ¿Qué dijo Adán? Oí tu voz, Señor, pero tuve miedo. ¿Y por qué tuviste miedo, Adán? Porque estaba desnudo, dice. Y a veces nos sentimos de esa manera. A veces atravesamos ese tiempo de dificultad donde no hay nada más. A veces estamos tomando decisiones que nos van a llevar a la muerte, y aún en ese tiempo Dios se acerca con nosotros y nos llama y nos pregunta: ¿dónde estás? Y nos invita a nosotros a acercarnos y a creerle a Él. Y este es un tiempo de creerle a Él. Yo no sé qué es lo que tú puedas pasar en la vida, o qué estás viviendo el día de hoy, o qué situaciones vas a enfrentar el día de mañana. Pero lo que sí sé es que Dios no dejará de hablar a tu vida y de invitarte a escucharlo con fe y obedecer sus caminos, su palabra, su voluntad. Yo te invito en esta mañana a que donde tú estás puedas cerrar tus ojos y puedas levantar una oración delante de Dios. Puedas hacer un compromiso con Él y decir: Señor, aquí estoy, Dios, en esta mañana. Aquí está mi vida y mi corazón, Señor. Te pido perdón porque muchas veces, Señor, yo he puesto límites, Dios, por mis propias limitantes, Dios, por mis propias carencias, por aquellas cosas, Señor, Dios, que yo no tengo la capacidad. Yo he puesto límites, Señor, a lo que tú quieres hacer en mi vida. Padre, te pido perdón, Señor, si muchas veces el temor me ha ganado, Dios, y no te he obedecido porque el temor se apodera de mi vida. Hoy rindo todas estas cosas delante de ti. Y hoy te pido, Espíritu Santo, llévame, Señor, a ir más allá, Señor. Como aquella mujer, Señor, que escuchó tu voz y simplemente respondió: sí, Señor. Como aquella mujer que volteó y vio tu gracia y vio tu misericordia y tu fidelidad, cuando después de dar un paso, Señor, tú fuiste fiel a tu palabra, Señor, y cumpliste para su vida. Hoy venimos delante de ti, Señor, y te pedimos: ayúdanos a hacer, Señor, de esta manera, a creer de esta manera y a caminar de esa manera, Señor, Dios, a ver al Dios de fidelidad obrando en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a responder delante de ti y decir: sí, Señor, yo caminaré en tu voluntad. Yo haré tu voluntad. Ven y atiende, Señor Dios, a nuestra necesidad conforme a la fe en nuestro corazón, Dios. Te lo pedimos, bendito Señor, en este día.